de los ríos Apurímac, N y Mantar, donde aparentemente, según algunos, conviven de una manera impresionantemente fácil e impune el narcotráfico y el terrorismo. Aunque hay algunas voces Antesana, Barrantes, que señalan que no hay terrorismo. Ese es un cuento, ok, pero en todo caso son voces que igual hay que tenerlas en cuenta, pero que parece que no marcan mayoría. Finalmente parece que sí hay una convivencia entre narcotráfico y terrorismo en el BRAE. ¿Por qué no pudimos resolver ese tema en los últimos años y por qué el Estado se ha mostrado hasta ahora, digamos, ineficaz en este asunto? Converso con el general Otto Gibovich, que está conmigo a esta hora de la tarde, excomandante general del Ejército Peruano. ¿Cómo está? Qué gusto saludar. Hola Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos ganarle la guerra a esa asociación criminal de narcotráfico y terrorismo? Primero que nada coincido contigo, ¿no? O sea, el fenómeno hay que definirlo bien. Cuando uno no lo define bien, cuando no define bien el problema, las soluciones pueden ser dispersas, ¿no? Y aquí hay una convivencia, hay un apoyo mutuo, ambos se requieren. El narcotráfico requiere de que alguien armado le dé protección, el traslado de insumos químicos o el traslado del producto de la pasta de la cocaína. Y los narcotraficantes requieren del narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso requieren el apoyo del narcotráfico como base logística. O sea, hay una convivencia mutua. Pero hay que analizar bien la situación de la población. Ya. La población en su gran mayoría vive de la coca o de los derivados de la coca. ¿No? Hay un crecimiento comercial en la zona y todo eso es producto indirecto del narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede? Si tú quieres, una de las claves para vencer al terrorismo o para vencer a los remanentes del terrorismo es trabajar con la población. Pero esta población está de alguna forma dependiendo de un subproducto que tiene que ver con el terrorismo. El terrorismo protege el narcotráfico produce y eso fluye dentro de la sociedad. El problema es más complejo de lo que creemos. Eso pasó en Afganistán, pasó en Colombia y no ha habido soluciones, no hay fórmulas que digamos... ¿De qué estamos hablando? No hay fórmulas que podamos replicar exactamente. Hay un proceso de aprendizaje que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Claro. Pero de lo que hablamos, general Gibovich, lo que usted está diciendo es que la población, al sembrar coca, finalmente termina dependiendo de la actividad ilegal de eso que es el narcotráfico. No significa que la gente sea narcotraficante, o sea, no estoy diciendo que 100, que 2.000, que 5.000 o que 10.000 productores de hoja de coca sean narcotraficantes. De ninguna manera. El asunto es que los narcotraficantes tienen a esa hoja de coca como insumo. Ciertamente. Y entonces, yo por supuesto, cocalero, vivo tranquilo, sin preocuparme quién me compra mi hoja. No soy narcotraficante, pero tampoco estoy, digamos, muy preocupado en saber que el que me está comprando está produciendo pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína para sacarlo de la zona, sacarlo del lugar, ¿no? O sea, ahí está la clave según lo que usted señala. Ciertamente, y eso lógicamente produce podríamos llamar en los términos que empleaban algunos economistas, eso gotea en la sociedad. Eso gotea porque los transportistas cobran, lo que traspasan insumos químicos cobran, el transporte cobra, el querosene paga también, todo eso genera una economía. Ya. Y esa economía tú no la puedes ir y cortar de la noche a la mañana porque es un problema social bien grave. Pero te cuento una experiencia. Dígame, ¿cómo no? El año 1996 hubo una ley que le dio a las fuerzas del orden, a la Fuerza Armada en particular y el Ejército en ese caso en Ayacucho, el control de todos los ingresos de insumos químicos a la zona del BRAE. Nos dieron la responsabilidad, yo era jefe de operaciones en esa zona y pusimos un severo control. En Ayacucho, antes de Ayacucho, pasando Ayacucho en Tambo, a la entrada del BRAE en Machente, y no entraba. Y el precio de la coca se cayó. Ajá. Se cayó totalmente. Ese es un buen dato. Y entonces, ¿pero qué sucedió? A los pocos meses tuvimos problemas sociales con la población. Y tuvimos que llamar a programas sociales del Estado para que vayan a dar alimentación. Y entonces, al poco tiempo, me refiero 5 o 6 meses después, cortaron la ley. Y de entonces el narcotráfico no ha dejado de crecer. ¿Qué intereses habían detrás? Ya. Ese es un tema que no podemos saberlo. Como que también qué intereses hay cuando dice que van a poner escáneres para controlar que no salga la droga de la zona y te demoras 8 años en comprar un escáner. Entonces ahí hay cosas... ¿Cuánto nos estamos demorando en comprar los grilletes sin comprar los bloqueadores de las cárceles? Imagínate. Hay cosas que no la vemos, no están en la superficie, pero que se entiende. Que maneja la cosa. Pero usted acaba de dar en el clavo en un tema que tiene que ver con dinámica económica. O sea, yo siembro y me compran porque el negocio es boyante. Lógicamente, hay mercado. Claro, si yo cogoteo el negocio, es decir, al narcotraficante, ocurre lo que ha ocurrido en su gestión. Es decir,
que finalmente no termina siendo tan rentable el negocio, termina siendo muy difícil el negocio, me voy a otro lugar, cambio de giro y lógicamente el que me va a vender la hoja de coca va a percibir que definitivamente o baja mucho o simplemente ya no me compra. Acaba de tocar un tema bien sensible, Manuel. ¿Sabes qué pasa? En el Brain el año pasado, fíjate, yo soy muy crítico de la gestión de Humala, ¿no? Particularmente en la forma como manipuló el tema de recursos humanos en el ejército, ¿no? Su promoción, favoreciendo a algunos, qué sé yo. Pero si algo hay que reconocer es que en su periodo en el Brain hubo avances significativos. Avance significativo porque el Manu Militari dispuso que se fusiona la inteligencia, por un lado. Y por otro lado, así como se fusionó la inteligencia, hubo una gran presión sobre el narcotráfico. El año pasado, entre capturadas y derribadas, fueron 30 las avionetas. Y se destruyeron más de 100 pistas clandestinas. Entonces, pero fíjate cuál es el fenómeno, el efecto globo. De inmediato crece el narcotráfico, ¿dónde? En la convención. Así es. Crece en el Pichipalcazu, crece en Tambopata, aparece por Ucayali, aparece ahí. ¿Qué es lo que ha pasado con el Guayaga, verdad? Cuando controlamos el Guayaga se potenció enormemente el Brain. Exactamente. Entonces, lo que pasa acá, por eso digo, hay que definir bien el problema para saber cómo enfrentarlo. El problema del narcotráfico tiene que ser una estrategia nacional. Tú tienes que combatir el narcotráfico en el Brain, pero simultáneamente en Tambopata, simultáneamente en Pichipalcazu, en el Putumayo, en el Amazonas. Simultáneamente. Y en el puerto del Callao. Bueno, eso ya son los derivados, ¿no? Porque vea usted, ¿por dónde sale la cocaína? Claro, los puertos. El Callao, Salaberry, Cosco, Callao. Chimbote, O sea, estamos hablando Pisco. estamos hablando de mar y estamos hablando de puertos. Pero ahí tiene que haber una estrategia nacional que combate el narcotráfico. Ahora, para Otto Gibovich, el tema Brain sería preferentemente, prioritariamente narcotráfico. Si estaremos hablando de proporciones, la problemática terrorista, ¿cuánto contaría? Fíjate, es difícil ponerle números a un problema social, ¿no? Es un problema social. Pero lo que sí yo creo que ya en este momento, Sendero fue bien golpeado, ¿no? Hoy día entró en silencio, casi un año y ya ha empezado a reconstituirse. Me preocupa que hace poco hayan matado a 3 policías en una zona alejada de la selva, en la cordillera, en Churcampa. Lo que quiere decir que ya tienen ellos la certeza de que pueden movilizarse desde la selva hasta la cordillera con impunidad, lo cual es peligroso. Significaría que están cambiando un poco su metodología y sienten que tienen libertad de movimiento para desplazarse. Eso es peligroso. Pero yo sí creo que ya es tiempo de empezar a combatir el narcotráfico con otra de las formas que tiene. Porque fíjate, ¿cómo se combate el narcotráfico? La erradicación es una, la sustitución de cultivos es otro paso, bloquear los insumos químicos, bloquear la salida del producto final, control del espacio aéreo que por constitución le corresponde a la Fuerza Aérea, pero que no lo hacemos, no sé por qué motivo. Y entonces, si agrupamos todo eso, yo creo que ya es momento de que se empiece a erradicar. Para hacer todo eso, ¿se necesitaría una autoridad única? ¿Cómo establecemos la coordinación? Porque finalmente uno hace la parte civil, otro hacen los militares, otro hacen la Policía Nacional. O sea, ¿cómo le damos a eso? Porque el primer tema fundamental es quién dirige la lucha. Ese es un buen tema. Usted que es un hombre comando sabe perfectamente que se necesita un responsable y un liderazgo articulador de los esfuerzos del Estado. Eso es cierto. El Estado es uno solo, pero tiene que haber alguien que dirija. ¿Cómo hacemos eso? El Estado es uno solo, pero tiene instituciones que tienen roles específicos. Y que a veces ni se miran. Y entonces, cuando esos roles son paralelos, ahí está el problema. Entonces hay que hacerlo converger. Fíjate, con todos los errores que se le puede achacar a este señor que le decían Rambito, él integró la inteligencia, hizo funcionar un poco allá. Claro, informalmente, porque creo que dependía más de Palacio, dependía de la primera dama o reportaba a la primera dama. Al margen de las informalidades, sí se requiere una autoridad que pueda converger los esfuerzos. Fíjate, toda la gente que trabajó el año pasado y el año pasado en el Brain han salido del Brain. Yo comentaba hace poco con un señor general de división y me decía, lamentablemente toda la gente que salió el año pasado, ninguno está en puesto operativo. Toda la gente que ha ido es nueva. Entonces están en un reaprendizaje, hay una curva de aprendizaje, lógicamente, pero los que estuvieron allá y tienen la experiencia están en puestos administrativos. Correcto. Y entonces ahí encontramos que estamos caminando en círculo cometiendo los mismos hierros. Muy bien. Regreso con el general Otto Gibovich, excomandante general del Ejército. ¿Por qué no derrotamos al narcotráfico y al terrorismo en el Brain? ¿Por qué hasta ahora nos sacan la lengua a los delincuentes en esa zona, al Estado y a los peruanos? Vamos a ver. Eso se trata, la combinación perfecta.
O sea, cómo nos combinamos perfectamente entre la inteligencia, la respuesta militar y la respuesta policial. El tema, como usted ha señalado, de la erradicación, pero al mismo tiempo la mano del Estado para ayudar, como hemos hecho en el Guayaga, para el tema de sustitución, y las otras actividades que tienen que ver con interdicción y con por vía terrestre o fluvial. Exactamente, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Si el narcotráfico ya es un proceso ilegal, es un proceso corrupto, es de esperarse que también haya pues contaminación en algunas esferas del gobierno. Es posible que eso suceda. Y para eso debe estar vigilante quienes los órganos de control, ¿no? Hay órganos de control que tienen que hacer sus funciones. Por ejemplo, famosísimo todo lo que se ha comentado respecto al Vaticano y otros narcos en el Guayaga, que se pagaban a los jefes de los comandos políticos militares, se les daba 5.000, 7.000, 8.000, dependía del momento y las circunstancias, por cada vuelo. La década del 80, la década de los 80, ¿no? 80, 90 al parecer. Levantando los 300 kilos de cocaína en cada avioneta que se iba hasta Colombia, pero ¿no? También hemos tenido ya oficiales que han hecho trabajos impecables, ¿no? O sea, sí, claro, sí, claro. Y siempre vas a encontrar estos casos. Lamentablemente ese es el soldado, el militar, ¿de dónde viene? Viene de la sociedad, pues somos una muestra representativa de la sociedad, por lo tanto... No, y además, el narcotráfico es un elemento corruptor por excelencia. Corruptor por excelencia, ciertamente. Definitivamente, o sea, y su nivel de corrupción uno no sabe en qué nivel está. O sea, claro, uno diría, es el oficial de la policía o del ejército el que permite levantar el vuelo. Sí, pero no sabes quién está más atrás, o sea, más arriba. Sí, no, ciertamente, hay las estrategias indirectas, ¿no? Siempre tú vas a emplear peones como en el ajedrez, pero tú estás escondido atrás, estás protegido atrás. Y eso es muy difícil de desenmascarar, pero sí... Si bien es cierto que tenemos que diferenciar bien los dos fenómenos que tenemos en el Brain, no podemos decir que el narcotráfico no sea un problema gravísimo para el país. Es un problema gravísimo. No, gravísimo. Estamos viviendo hoy día los problemas de corrupción, de lavajato y todo eso. Pero si tuviésemos capacidad de conocer todo el alcance corruptor del narcotráfico, posiblemente eso nos parezca una chauchía. Sí, claro. Entonces, claro. Entonces hay la gran guerra del Callao, de los motos, tiene que ver con narcotráfico, con quien domina el traslado de la droga, preñando los containers al exterior. Eso es en el Callao. Claro, en el Callao. Tenemos Hilo, tenemos Pisco, tenemos Paita, tenemos un montón de puertos donde Salaberry, Chimbote. O sea, entonces, es así como te lleva a hacer este análisis de la realidad y de la consecuencia, igual te lleva a hacer el análisis en el sentido inverso. ¿Sí? Si lográramos por lo menos ir frenando y disminuyendo el narcotráfico y sobre todo en la zona del Brain, el efecto dominó que tendría de pacificación en el país, ¿no? Sería también inmediato, si podríamos hacerlo. Ciertamente, Manuel, pero paradójicamente, fíjate, en algún momento cuando se hablaba de erradicación de la coca, había siempre una contemplación. ¿Por qué? Porque muchísima gente del Ande, gente muy pobre, migró a los valles de la selva y comenzó a sembrar pequeñas parcelas para sobrevivir. Entonces, erradicar a esa gente crear un problema social, agravar el problema social. Pero la sustitución... Pero cuando tú ves ahora que además de ese problema aparecen sembríos de amapola, por Huánuco, por Cajamarca, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y lo de la marihuana que está creciendo enormemente. La marihuana también. Enormemente. Pero digamos, la sustitución que fue tan importante en el Guayaga y que ha generado muchísima gente produciendo hoy café, produciendo hoy cacao, palma aceitera. Claro, y que han entrado y que no solo han mejorado su vida y no solamente han dejado el narcotráfico, sino que han generado un movimiento económico, oficial y legal, que inyecta recursos al país y que le ha dado esa robustez hoy a la agroindustria peruana, ¿no? Estamos paseando nuestro café y nuestro cacao por los mejores salones del mundo, pisándole los talones a Colombia y por supuesto viendo el ganado a Brasil hace bastante rato. No funciona la sustitución en el Brain. Te comento lo siguiente, y en beneficio de quienes tienen la responsabilidad de trabajar y combatir en el Brain, la geografía, la parte social y todo el entorno de ambos escenarios, de Guayaga y de Brain, son totalmente diferentes. En el Guayaga tú tenías una carretera, la carretera hoy día llamada Belaúnde Terry. La marginal. La marginal, que cruzaba de sur a norte. Mira qué extraordinaria la visión la de Belaúnde, ¿no? Creo que era uno de los pocos geopolíticos. Extraordinaria visión. Uno de los pocos presidentes que tenían visión geopolítica. Cuando uno hace una carretera con sentido geopolítico, con sentido de articular el país, que es articular la geografía, pero también la economía. Ciertamente. Dime tú si lo del IRSA le puede llegar al uñero a esa carretera.
Por favor, perdona la comparación que puede ser hasta grosera. Se va a levantar pelón y se va a volver a morir. Y aprovecho para comentarte, ¿no? Belaúnde también con una visión geopolítica inició una carretera entre Mazán y Estrecho. Sí, claro. En la cortadura del Putumayo viven 15.000 peruanos. Sí, es. Totalmente aislados del Perú. Sí. Y esa carretera se construyeron creo que 15, 20 kilómetros y se paralizó. Y hasta ahora nadie la ha hecho. Se intentó hacer algo en el gobierno de Lapa, lamentablemente se hizo mal. Pero efectivamente esa puede ser una articulación de todo Loreto y que podría además, si sumas a la carretera de Iquitos a la costa, tendrías, pero... Totalmente. Ahora, regresemos a lo de Hebrae. En Hebrae recién se ha asfaltado la carretera desde Quinoa hasta San Francisco, están terminándola. Se ha iniciado la carretera también de San Francisco hasta Canaire. La carretera desde Canaire hasta San Martín de Pangoa, que llegas a Tipo y te convierta en una carretera circular que te una Lima, Huancayo y la Merced. Un anillo. Ese anillo que ya está tan trabajando. Que incide en producción, ¿eh? Lógicamente. En comercialización. Eso va a cambiar en esa economía. zona. Ahora te comento algo, ¿no? Sí. La zona del Vizcatán es una zona que cuando esté pacificada es extraordinaria para el turismo. ¿Esa es la zona de la oreja de perro? No, Vizcatán. Vizcatán está entre la cortadura sobre el Mantaro que fluye hacia el N. Ok. ¿No? Hacia la Purímac. Es una zona muy productiva. Y ahí hay sembrío por eso digo que la erradicación debería empezar, porque hay sembrío de coca que están totalmente alejados de la población. Grandes sembríos que no tienen nada que ver con la gente pobre. Eso deberían erradicarse ya. Ahora, desde una visión bastante simple, pero muy lógica y muy generalizada en la gente. Sé que mucha gente que me está escuchando está pensando esto, y lo voy a tomar para ver si le puedo preguntar. ¿Por qué no vamos a la mala? O sea, alguna gente va a decir, discutir aquí, discutir allá. No, señor, erradique. Agarre usted 2, 3, 5 avionetas y meta candela a los 10.000, 7.000, 15.000 o 20.000 hectáreas de hoja de coca. Meta candela. No, pero la gente, que busque ella. Porque yo a Estado le tengo que dar, ¿qué tiene que trabajar? Que busque otra forma. Quémola, erradico, voto durante todo el año, me consigo 50 avionetas y meto combustible. Esa visión, insisto, simple, pero a veces incluso demagógica, pero que puede enganchar en mucha gente, ¿por qué no tiene sentido? Justamente por el simplismo, ¿no? Veamos el caso Colombia. Colombia durante años ha erradicado empleando químicos. Y hoy día ¿cómo está Colombia? Colombia de casi 50.000 hectáreas, hoy día está bordeando las 200.000. Se ha cuadruplicado su crecimiento en sembrío de coca. O sea, al final el problema, si tú le erradicas así, a la fuerza... No erradicas. No lo consigues. O sea, no erradicas, esa es la realidad. O sea, al final no erradicas. Al final puedes motivar inclusive la potenciación en el tiempo de tu problema. Y yo creo que el modelo a seguir es el modelo de lo que llamamos el Milagro San Martín. Ese proceso, pero ¿cuánto tomó, Manuel? ¿Cuánto tomó eso? 20 años. Bueno, menos de una década no ha tomado. No. Casi 20 años. Sí. 20 años entre que se pacificaba la zona, se creaban condiciones, se erradicó y se sustituía. Y las características son similares, porque, por ejemplo, la gente vivía del narcotráfico. Ciertamente. Vivía absoluto. O sea, tú te ibas, por ejemplo, y aquí está, no sé si está Judy. Bueno, la época de Tocache, Uchiza, era narcotráfico. Tú ibas a Tocache y no encontrabas un plátano que producía ningún poblador de ahí. Y la mano de plátano te costaba lo que te podía costar 3 cajas de cerveza. Claro, porque no producían, todo el mundo producía hoja de coca. Y había mucho dinero. Y había muchísimo dinero, por eso Tocache definitivamente yo creo era una fiesta, sin ninguna duda era una fiesta. Sin duda, y había mucha gente que iba de acá de Lima a comprar dólares allá y traerlos acá para lavarlos. ¿No? Por eso estaba tan metido el narcotráfico y los patrones de la droga eran a veces hasta figuras veneradas, encariñadas, como en algún momento pudo haber ocurrido con Escobar en Colombia. Eran los padrinos, por ejemplo, una cosa típica. Eran entre comillas, benefactores. Sí, o sea, sociedad. Todo el mundo quería que el patrón tal sea el padrino de su hijo. Entonces tú tenías que el patrón tal tenía como 350, 400 o 500 ahijados por año. ¿Y cómo vas a querer que al compadre le vaya mal? Pues al compadre tiene que irle bien. Entonces, es la contradice la paradoja, lamentablemente. Sí, claro. Esa paradoja sucede también en Por eso, pero se consiguió, ¿verdad? Se hizo con un esfuerzo que yo creo que ya es tiempo. Ojalá que de vida y quienes tienen la responsabilidad empiecen ya con la erradicación, pero dentro de un plan. Erradicación y sustitución de inmediato. Y es más, yo creo que a la gente pobre a quien le erradicas, el Estado podría darle una subvención temporal mientras la sustitución, el nuevo cultivo produzca algún beneficio para que tú sobrevivas. Correcto. El Estado te podría subvencionar. Esas áreas son muy productivas. Totalmente, son tierras feraces, son tierras muy productivas. Porque fíjate que ese es el fenómeno diferente al de Guayaga.
En hectáreas en áreas más pequeñas se está produciendo el doble de cocaína. El doble, ok. ¿Por qué? Ahora, dígame una cosa, el sembrío de la hoja de coca no complica, no empobrece. Empobrece totalmente. Empobrece totalmente. Imagínese, otro daño. General Guibovich, ¿me gana el tiempo? ¿Podemos recibir un par de llamaditas? No, encantado. Ok, esta es la hora, 1:45 al 251-9422, el 467-4499. El general Guibovich, excomandante general del ejército, y yo, por supuesto, escuchamos sus preguntas, sus inquietudes y su opinión. Hola, buenas tardes, Radio Exitosa. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, señor Manuel. Un gusto saludarle a todos los comentaristas y especialistas. En verdad que están tomando un tema que es muy importante, muy interesante. Pero lo que pasa debe ser, primero, solucionar a la gente que siembra coca, solucionarlo. Después, como ustedes ven, meterle incinerar, no sé. Pero si le van a meterle a la mala, no le dan solución, ¿cómo queda esa gente? A eso, porque yo soy un provinciano. Lógicamente que no vivo en la selva, cerca de la que tengo familiares allá. Yo ahorita estoy hablando desde el departamento Puno. Ya. Bueno, entonces, la solución sería bien clasificada. Una cosa es que son sembríos y otra cosa es narcotráfico. Entonces, hay gente que para entenderlo bien. Si no, todo provinciano que siempre dice, no, puta, que comentarios mezclan esto que acá, a nada bueno si quiere. Por favor, gracias. Gracias por la comunicación. ¿Qué cantidad de coca se necesitará para el negocio formal? ¿Hay una cifra que establezca, por ejemplo, necesitamos esto y todo lo demás sobra? Hay una ley, ENACO, sí, la Empresa Nacional de Coca. ENACO requiere, pero eso es una cantidad ínfima, Manuel. No más. No, ínfima lo que requiere para... O sea, nosotros estamos hablando desde las cifras oficiales de qué cantidad de hectáreas de hoja de coca tenemos en el Perú, desde De Vida, por ejemplo. Bueno, Humala supuestamente lo dejó en 41.000 hectáreas. 41.000. Eso es lo que decía Humala. Sin embargo, De Vida hoy día ha reportado que tenemos más de 60.000. Más de 60.000. Más de 60.000. Y yo creo que en una zona del Bajo Amazonas, ahí se está... Totalmente cierto. Se está subvaluando ahí, ¿no? O sea, totalmente no se está... cierto. Ahí creo que hay mucho más. En Iquitos el crecimiento del área de cultivo ha sobrepasado el 80-90%. Yo creo. ¿Por qué? Entre otras cosas por la presión que ha habido en el BRAE. Y entonces por eso es que se hace indispensable enfrentar el narcotráfico mediante una estrategia nacional. Política nacional y tiene que enfrentarlo integral. Simultáneamente en todos los focos, porque si no, si enfrentas acá y no lo enfrentas allá, se trasladan, pues. Claro. Ellos tienen dinero para trasladarse y cambiar de escenario. Es más o menos como quien hace metástasis, ¿no? Claro. Agarras aquí, pero luego te salen en el otro lado. Te cambian en otro frente y te dejan tirando cintura. Claro. Entonces tiene que hacerlo simultáneamente. Y creo que ya es tiempo, además, Manuel, de crear fuerzas antinarcotráfico especializadas, bien remuneradas y que ellos sean la gente que venga a combatir el narcotráfico. Élite. Y que no sea la Fuerza Armada o la policía que no tienen, que si bien es cierto, tienen las armas y tienen la capacidad operativa, no son los especialistas. Esa, por ejemplo, es una lección de ayer, la del GEIN. Es decir, lo que hizo GEIN debería servirnos para el tema del narcotráfico. Para luchar contra el terrorismo, creamos un grupo especial que definió el rostro del enemigo, del rival, del mal que padecíamos y empezó a enfrentar con inteligencia. Con inteligencia. Entonces, ahorita lo que estamos teniendo, por ejemplo, en el tema de la policía es mucha gente genérica, que no tiene especialización, ni siquiera en el tema, por ejemplo, en la labor de investigación. Lo que usted propone es una cosa parecida, un grupo de élite que se especialice en el tema de narcotráfico. Contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico y contra... una especie de DEA peruana, digamos. Pero ¿qué es lo que sucede, no? El narcotráfico pues tiene gente detrás que tú nunca lo ves. Sí. Que son los que mueven a los títeres. Sí. Entonces, una policía altamente especializada contra el narcotráfico podría ser la solución y que tenga alcance nacional. Con fiscales, con jueces ad hoc. Pero si no lo hacemos así, vamos a seguir paso adelante y paso para atrás. Muy bien. Una llamada final. Radio Exitosa, hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, periodista? Le escuchamos, dígame. A ver, permítame, como conocedor de la zona cocalera del Alto Guayala y parte del BRAE. ¿Quién habla? Espéreme un segundo, lamento cortarle, discúlpeme, mil disculpas, tengo que entrar en vivo. Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros, con el gabinete en pleno, terminando el Consejo de hoy, miércoles, o el Consejo Ordinario, plantea, sí, otra vez en vivo, a ver, adelante, vamos, otra vez. Nadie debe socavar la implementación de políticas de Estado. Es una responsabilidad con todos los peruanos. No podemos
poner el cálculo político por encima de la educación de nuestros niños y niñas. No podemos poner en jaque la revalorización de la carrera magisterial. Seguiremos defendiendo los pilares de la política de educación para construir el país que millones de niños y niñas se merecen. Exitosa. Muchas gracias. Muy bien, terminó conferencia de prensa del Consejo de Ministros. El presidente Fernando Zavala acaba de anunciar cuestión de confianza, ha enviado documentos y está pidiendo al presidente Lucho Galarreta, entiendo que deberá responder inmediatamente Tania, habrá que ver Twitter, habrá que responde la mesa directiva del Congreso de la República a este pedido. Dos pedidos, ¿no? Oficialmente el asunto de cuestión de confianza y el otro tema, ir al Congreso de la República para explicar esta cuestión de confianza. Le pone el cascabel al gato, el Ejecutivo al Legislativo. Hasta ahora el Legislativo ha estado pegándole al Ejecutivo sin que haya respuesta alguna. Para muchos aplaudiendo y otros, por supuesto, probablemente rechazando. Lo que tenemos ahora es una respuesta, que es lo que mucha gente le ha estado pidiendo al gobierno. Un pedido de confianza es clarísimo. O sea, si se va martes, un segundo pedido de confianza, probablemente el presidente de la República tenga facultades desde la Constitución de la República para convocar elecciones, cerrar el Congreso y convocar elecciones para el nuevo Congreso de la República. Saben que cuando pasa dos veces eso, estaría expedito para ese cambio. Muy bien. Retomamos el tema en los siguientes minutos. Quizá eso nos puede dar un poco al análisis. O sea, miren, estamos con un problema tan grave y miren qué está la clase política. Pero fíjate ahí lo peligroso que viene a ser esto, Manuel. Cómo está la sociedad totalmente polarizada. Sí, pues. ¿Y quién está en balcón? Sí. Está en balcón el neosenderismo ganando adeptos en las universidades, en los sindicatos, infiltrándose en el Ministerio de Educación, tratando de captar de copar el magisterio. Está el narcotráfico como amenaza y la sociedad, que se sigan entreteniendo en esos líos. Y la parte política enfrentada. Sí, por eso. O sea, yo sentía eso. Estamos hablando con el general Kibovich de dos problemas tan graves, del tema del narcotráfico, y mire ustedes en lo que se entretiene la clase política. Pero bueno, es lo que tenemos. Y lo más delicado, ¿no? Yo creo que totalmente inoportuno pedir una censura a una ministra que fue desbordada por la huelga. Sí. Pero es inoportuno en el sentido de que el CONAR está tratando de copar el magisterio. Entonces le pones en bandeja de plata a la cabeza de la ministra al neosenderismo. Victoria. Gracias, general. Siempre se puso hablar con usted. Muchas gracias. General Otto Kibovich, excomandante general del Ejército, hablando aquí con Radio Exitosa. Le tengo en línea al analista político Luis Benavente para ver que nos explique qué significa esto con más detalle. Señor Benavente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿qué significa esto en términos de relación, de política entre Ejecutivo y Legislativo? Acaba de señalar, hace solamente un minuto, termina la conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros decir que está solicitando voto de confianza. ¿Qué significa esto? A ver, la primera reacción, el primer análisis, yo lo pondría en dos términos. Por un lado, que continúa el enfrentamiento, porque esto es prácticamente algo que puede llevar o especular primero y luego llevar a una no confianza, lo cual sería un golpe para el señor Zavala y para el gobierno, evidentemente, pero hasta que llegue el momento de la votación el tema va a ser muy intenso. Entonces, una primera reacción es observar que ahí hay una continuación del enfrentamiento, y lo otro, que es producto de la sorpresa dada a la alta investidura de un presidente del Consejo de Ministros, es la audacia de pedir confianza, porque él no es un ministro más, así sea el ministro de Economía, es el presidente del Consejo de Ministros, pone mucho en juego con esa especie de provocación que le hace a la oposición, a la mayoría de fuerza popular en el Congreso, ¿no? Creo que es un acto de mucha audacia que no le conocía a Zavala ni a este gobierno. Pero en términos de procedimientos, señor Benavente, hecha la cuestión de confianza, expresada la cuestión de confianza formalmente en un documento que ya debe estar en el Congreso de la República, solicitando además presencia en el Congreso para explicar, entiendo, en un pleno que tiene que salir de manera extraordinaria, no sé para cuántos días. ¿Significa que está, digamos, el presidente de la República usando esa atribución constitucional de una primera cuestión de confianza que puede terminar en algún momento, si esta suma otra y otra, en el tema del cierre del Parlamento? ¿Cree que haya, digamos, esa decisión desde el Ejecutivo? Claro, esa reacción de sorpresa que era lo inicial, una vez que la analizamos un poquito más, vemos que
puede ser un intento del gobierno de alguna manera de arrinconar a la mayoría de Fuerza Popular, a desconcertarla, ¿no? Y a poner también de manera tácita, no creo que sea algo explícito, ese riesgo, ¿no? Lo que pasa es que en los dos extremos de la actual situación política rara en el Perú, que no es usual, en varias décadas no hemos tenido una situación de ese tipo, hemos tenido otro tipo de complicaciones políticas. En los dos extremos están, digamos, uno, las voces de quienes pueden tentar a Keiko Fujimori, a Fuerza Popular, para una un vacío de poder, para una vacancia, ¿no? Y al otro lado está el cierre del Congreso, ¿no? En ambos casos, creo que lo primero que se buscaría sería que eso sea por la vía de un camino constitucional, ¿no? Pero son los dos extremos que no son buenos para el país, ya. ¿De acuerdo? Pero no vemos tampoco un camino digamos, intermedio. Pero digamos, más allá de su apreciación válida, definitivamente, que creo que es lo que deberíamos, hacia donde deberíamos apuntar, más allá de eso, el procedimiento está marcado. Es decir, y creo que mucha gente, para bien o para mal, le ha estado pidiendo eso a PPK. Le está diciendo, señor, póngase firme. Está usted siendo mucho tiempo pegado, golpeado y no reaccionando. Digamos, el procedimiento sería marcado y quedaría esto como un antecedente. No sé si eso será bueno para el país, sin ninguna duda. Sí. Esa es otra discusión, ¿no? Sí, pero en lo que se dice, Manuel, hay una cosa muy, muy cierta, ¿no? Que es, digamos, un camino más proactivo, más decidido, con más iniciativa que toma el gobierno, ¿no? Que ha estado acostumbrado a vivir arrinconado contra las cuerdas, ¿no? Yo me imaginaba al presidente contra las cuerdas, recibiendo golpes en la boca del estómago y sin aire, ¿no? Y ahora pasa más bien a una posición más agresiva y arriesgada y desconcertante, ¿no? Correcto. Bueno, está actuando con iniciativa, está cambiando tal vez su esquema de juego en esta nueva etapa, ¿no? Pero no, el asunto es que no sé si eso convenga al país. En esta circunstancia, en esta coyuntura, no sé si convenga al país. Igual, más allá de análisis, la dinámica de los hechos tiene, por supuesto, su propia vida. Vamos a ver qué ocurre en respuesta legislativa. Le agradezco mucho, señor Benavente, por estar con nosotros. Un gusto de le saludar. Buenas tardes, Manuel, gracias.